Sabemos que eres médico, matemático. Digamos que tengo un gran problema y es que me interesan muchas cosas. ¿Uno cómo identifica cuál puede ser una habilidad de valor para uno mismo? Uno piensa que algo por ser básico es algo sencillo y no, es algo que es fundamental. Tener la capacidad de aprender tantos temas tan diferentes cada uno. Todos de alguna manera somos presos de los datos. Todos los seres humanos siempre necesitamos como un guía. O sea, la idea de Scott Jones es que uno aprenda a través de los proyectos. Ya se sabe que el cerebro solamente aprende cuando se esfuerza. ¿Y qué métodos, digamos, nos podrías enseñar para nosotros aplicarlos? Yo creo que para el 99% de las personas la disciplina es la llave que abre las puertas. ¡Wow! ¡Afectónico! ¡Afectónico! Billy, bienvenido. Gracias. Esto es un proyecto que nace para compartir ideas, ¿cierto? Lo componemos varios personajes acá. Entre ellos está Santi, un amigo que se llama Marco y otro que se llama Jean Paul, que no están, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene una personalidad muy diferente y gustos diferentes. Cada uno vamos a traer gente que nos gustaría entender pues, ciertos aspectos que nos interesan a cada uno. Y pues para nosotros es muy importante traerte porque queremos conocer un poco acerca de lo que es el aprendizaje rápido. Sabemos que eres médico, matemático, tecnólogo en electricidad o algo así, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hace una persona pues, para tener la capacidad de aprender tantos temas tan diferentes cada uno? ¿Y qué métodos, digamos, nos podrías enseñar para nosotros aplicarlos como tal? Bueno, muchas gracias. Digamos que estas cositas las he estudiado de manera formal y obviamente ha llevado el tiempo que tiene que llevar. Entonces llevo varios años de mi vida estudiando y una de las cosas que me di cuenta cuando terminé medicina es que me gustaría hacer muchas cosas más, pero que probablemente no cuente con el tiempo necesario para volver a cursar todo un pregrado. Entonces, dada la formación que he tenido desde la parte docente, siempre me ha interesado mucho la docencia. He ido buscando métodos para aprender un poco más rápido, para adquirir ciertas habilidades en un tiempo más corto y que esas habilidades, digamos, que puedan potenciar de alguna manera el perfil profesional que uno ya tiene. Es raro encontrar muchas mezclas de profesiones, es decir, no me he encontrado muchos médicos que sean, por ejemplo, tecnólogos en electrónica. Sí, sí. Entonces, esos puntos como de contacto, esos puntos comunes en ciertas profesiones, yo creo que lejos de lo que muchas veces se piensa es, mire, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Lo que sería muy chévere es cómo podemos implementar cosas diferentes con habilidades aparentemente tan inconexas. Aparentemente, ¿no? Aparentemente, sí. Es claro de que en este momento, digamos que todo el progreso científico y el progreso tecnológico está enfocado a las áreas de inteligencia artificial y a la utilización de los datos para todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Todos de alguna manera somos presos de los datos, sea porque los usamos o sea porque los generamos o sea Los porque entregamos. ambas cosas y ahora los entregamos inclusive voluntariamente, solamente haciendo una autorización de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Y sabemos la gran importancia, el gran peso que tienen todas las grandes corporaciones, pues por el hecho de que manejan los datos, procesan los datos y son los custodios de esos datos. Creo de que una carrera muy interesante es una carrera que puede involucrar muchos aspectos de las profesiones que tenemos previamente y de las cosas que podemos adicionar. En este momento, por ejemplo, pues hacer un pregrado, por ejemplo, en ingeniería de software o en ingeniería de sistemas sería una cosa de 4 o 5 años de nuevo, Sí, sí, sí. que me parece que no estaría pues en línea con mis expectativas y sobre todo pues con el momento de mi vida y todo lo demás. Pero sí algunas herramientas de los sistemas, algunas herramientas de la información, de la informática, serían fundamentales para potenciar mi carrera. Y ahí digamos que nace como el interés de buscar alternativas para aprender cosas un poco más rápido y potenciar lo que queremos hacer. Ya. Ejemplo, el otro día hablábamos acerca del ultralearning, ¿no? Este libro de Scott Jones, ¿no? Sí. Me parece muy interesante este tipo cómo hace para
O sea, en paralelo él escoge una carrera, no, del MIT, ¿cierto? Sí, O sea, él no tuvo que ir al MIT para hacer una carrera como tal, sino que él mismo escogió los temas o los temarios, ¿cierto? Y se involucró, digamos, al desarrollo de cada uno de estos para su aprendizaje y utilizó unas herramientas, digamos, que le ayudaron para tener, digamos, un pregrado sin tenerlo. es correcto. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ahorita en la actualidad es necesario uno, eh, es necesario uno ingresar a la universidad y tomar un pregrado para adquirir algún tipo de conocimiento, o de manera autodidacta yo podría, digamos, tener el conocimiento del nivel de pronto de un pregrado del MIT, ejemplo. No sé. Bueno, yo creo que todas las personas que tengan la oportunidad y, digamos, el privilegio de ir a la universidad es algo que hay que aprovechar y es algo que hay que tomar. No todas las profesiones seguramente van a necesitar ir a la universidad. Por ejemplo, si usted es muy bueno en la parte de programación, si usted es muy bueno en la parte de diseño, si usted es muy bueno en muchas otras áreas, es posible que con ese buen desempeño que usted tiene y con la autodidacta y con todo esto, usted pueda tener un muy buen desempeño en su carrera. Y es bien sabido que hoy en día muchas empresas ni siquiera les importa si usted tiene el diploma, Real. el certificado, lo que sea. Lo importante es que usted cumpla con la competencia y sepa qué es lo que tiene que hacer. Creo que eso no se presta para todas las profesiones. Si usted es ingeniero y tiene que construir un proyecto habitacional, usted no va a querer que alguien que no ha pasado por la universidad y que no ha estudiado vaya a diseñar un edificio de 20 pisos donde usted va a vivir. O si usted va a ser sometido a una cirugía, usted no quisiera que alguien que aprendió a través de tutoriales y autodidacta lo vaya a operar, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay profesiones que requieren obviamente la certificación en términos, digamos, clásicos de la educación formal, y hay otras que, si bien la educación formal es una muy buena opción, también la educación informal termina siendo una excelente opción cuando las competencias se están dando. Entonces, insisto, creo que toda persona que tenga la oportunidad de asistir a la universidad, maravilloso. Creo que es una experiencia que hay que tener y creo que rico poderlo hacer. Yo creo que con respecto a hablando pues de lo que va el ultralearning, y este libro me parece muy interesante cómo esta persona identifica primero que todo en las habilidades de valor que él quiere adquirir, cómo él identifica en qué se quiere desempeñar y a qué se quiere pues ligar, por así decirlo. Hoy en día podemos ver pues sobre todo dentro del mundo digital, dentro de todo lo que es la programación, los análisis de datos, la proyección de resultados de datos, la arquitectura, la ingeniería de datos, que realmente usted no necesita ir a hacer los 5 años de ingeniería civil, sino que si usted hace un buen curso, digamos, en un instituto como el SENA, o en plataformas virtuales como Udemy o como Coursera, etcétera, o sin contar pues los cursos que ofrecen Amazon, Microsoft, Google, etcétera, se puede ligar a un muy buen trabajo. Inclusive puede ganar muchísimo más de lo que gana un profesional Sí, certificado, sí, sí. con posgrado, con magíster, con doctorado, etcétera. Sí. He visto y pues analizando un poco sobre todo esto del ultralearning, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y es uno cómo identifica cuál puede ser una habilidad de valor para uno mismo. Bueno, yo creo que las habilidades de valor, hay muchas cosas que son transversales a todas las profesiones y a todas las ocupaciones y básicamente potencian ese valor que usted da como profesional. Si bien, por ejemplo, en la parte de ingeniería, en la parte de medicina, en la parte del derecho, pues es muy importante el conocimiento técnico, que es la base de su profesión. Siempre va a ser muy importante la forma en la que usted comunica, la forma en la que usted hace entender a las otras personas qué es lo que usted hace y de qué manera lo hace. Uno de los grandes problemas que hay en la parte médica es que el médico habla en otro idioma y los pacientes y los familiares no suelen entenderlo, y para el médico quedó perfectamente explicado, pero absolutamente nadie entendió. Entonces es un gran problema. Creo que las habilidades de la comunicación son fundamentales y son transversales a todo, y es una de las grandes cosas que están. Bueno, pero salgámonos un poquito de lo que es la concepción desde nuestros perfiles profesionales. Hablemoslo desde la persona.
Sí, desde esa misma identificación de lo que es una habilidad de valor para mí. O sea, usted es una persona idónea para hablar de ello. Usted tiene conocimientos en diferentes campos que si nos vamos a mirar, poco pueden tener que ver unos con otros. sí. Entonces, Bueno, yo creo que la gran habilidad es, lo primero es, y dentro de lo que nos identifica Scott en el libro, es el aprender a aprender. Muchas veces perdemos mucho tiempo cuando queremos aprender algo, cuando queremos emprender un proyecto, cuando queremos hacer algo diferente, perdemos mucho, mucho tiempo porque arrancamos, digamos, a la loca, arrancamos como nos parece Sí, y sí, no sí. nos tomamos un tiempo para saber cuál va a ser nuestra hoja de ruta de Él aprendizaje. hablaba del 10%, ¿no? Entonces él habla de una técnica que es el meta learning y él dice, usted lo primero que tiene que hacer es trazar cómo es que va a llegar hacia su meta. Usted primero va a decir qué es lo que voy a lograr, por qué lo voy a lograr y cómo lo voy a hacer. Y de esta manera, entonces, trazamos una hoja de ruta que nos va a permitir ser la carta de navegación, que no tiene que ser pues exacta, perfecta e inamovible en un principio, pero que sí nos va a permitir tener una buena guía de cómo vamos a hacer todo el proceso. Él sugiere que para esto tomemos al menos el 10% de el total de la duración del proyecto que queramos emprender. Y esto es porque ese 10% va a ser una inversión al tiempo que nos va a reducir, digamos que pasarnos por una gran cantidad de cosas que para nuestros objetivos pues sobrarían, ¿sí? Es claro de que si yo en este momento retomo o empiezo a hacer un pregrado, tendría que ver de nuevo muchas materias que no están en línea con mi objetivo. Entonces todas esas cosas que seguramente ya he visto en otros momentos, pues las puedo obviar. Sí, Y sí. obviamente va a tener menos tiempo el proyecto de duración. El metalearning me parece que es muy, muy maravilloso porque, hombre, siempre que trazamos una ruta de trabajo, vamos a poder identificar ciertos pasos, vamos a poder identificar ciertos puntos a intervenir y eso seguramente nos va a llevar a tener un desenlace pues más productivo. Sí, 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 total. A mí me gustó mucho esto del 10% porque realmente cuando uno empieza un proyecto uno empieza a la loca y uno no sabe, uno Sí, quiere empezar a hacer las cosas, pero uno no se toma el tiempo necesario para uno, digamos, agarrar ese 10% del total del proyecto para investigar los métodos, las formas, qué otras posibilidades hay. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos este proyecto, realmente empezamos por esa parte del meta, ¿cómo se dice? del metalearning. Meta learning, meta Sí, aprendizaje. metaprendizaje. Exacto, porque nosotros empezamos a analizar, digamos, el tipo de micrófono. Si el micrófono es dinámico, condensador, si es dinámico, se adapta a estos entornos. Empezamos a ver otras opciones, las cámaras. Entonces, digamos que esta idea de uno tomarse el tiempo necesario para evaluar uno todas las posibilidades y, digamos, entender que pueden haber también otras posibilidades, pues abre mucho la mente, también abre mucho el camino. Entonces, ahí digamos que uno puede optar por irse por un lado o irse por otro en términos del proyecto. Y lo que más me gustó, digamos, del aprendizaje de este libro es que uno, o sea, la idea de Scott Jones es que uno aprenda a través de los proyectos, Muy, muy importante eso, sí. ¿cierto? No solamente aprender una habilidad por aprenderla, porque realmente está comprobado que cuando uno aprende por aprender cualquier cosa, si uno no lo aplica, uno no lo aprende realmente, uno lo aprende es aplicándolo en términos de proyectos. Entonces digamos que este aprendizaje me parece muy brutal y quisiera que nos contaras un poco acerca de tu proyecto del ajedrez, porque eso fue una cosa de las que me pareció brutal, que es más, él tiene un ejemplo del ajedrez ahí en su libro, ¿no? Sí, ¿Cierto? así es. Y bueno, quisiera que nos contaras un poco acerca de este proyecto y cómo estás aplicando el Ultra Learning al proyecto del ajedrez como tal que tienes. Bueno, Scott nos habla digamos, dos grandes formas de hacer el proceso de metaaprendizaje, metalearning. Uno es buscar fuentes que ya hayan hecho un proceso similar al nuestro y mirar cómo les fue y de qué manera lo hicieron. Y la segunda es algo como lo que él hizo con el MIT. Tomó el currículum, básicamente miró cuáles eran las asignaturas, las competencias, los contenidos que debía estudiar y aplicó esto, ¿sí? Durante toda mi vida he jugado ajedrez.
juego ajedrez desde los 8 o 9 años. Estuve en varias selecciones a nivel departamental y a nivel nacional. Y pues el ajedrez, digamos que es de esos grandes amores que uno pausa un tiempo, pero después quiere retomar. Y todo el tiempo, a pesar de las ocupaciones y todo, está presente. Con todos los métodos de ultralearning, algo que quise implementar quisiera aumentar mi nivel y volver a la competencia a nivel regional y a nivel nacional, y que eso me lleve durante todo un proceso a que más o menos en un año, año y medio, 2 años, pueda estar alcanzando cierto nivel, que es un nivel de maestría básico. Ya. Digamos que el ajedrez tiene 3 niveles de maestría. Uno lo podría asimilar a algo como un pregrado, como una especialización y como un doctorado. Algo como eso, es un símil. Entonces, hay maestros de primera categoría, que son los maestros FIDE, hay maestros de segunda categoría, que son los maestros internacionales, y hay maestros de última categoría, que son los grandes maestros. Que el gran maestro es, digamos, el título más alto, solamente por debajo del título de campeón mundial. Y es como si fueran doctores, tuviesen un doctorado en ajedrez, por decirlo de alguna manera. Entonces, es obviamente un escalón muy alto. El mío ha sido fijarme en el primer nivel, que es el maestro FIDE, y es algo que quisiera lograr. En todo el proceso de ultralearning identifiqué varias cosas, y es que, pues si bien durante toda mi vida he jugado y he entrenado, hay ciertas falencias y hay ciertas cosas que hay que atacar y que hay que mejorar para poder llegar a cierto nivel. Entonces, lo que he hecho es desglosar cada uno de esos temas y buscar la forma de que se pueda dedicar cierta cantidad de tiempo a esos temas en específico. En el caso del ajedrez, el ajedrez tiene 3 grandes componentes. Una partida de ajedrez tiene una apertura, que digamos que es la fase inicial del juego, donde las piezas se desarrollan. Sí, sí. Un medio juego, que es donde se llevan como los grandes planes estratégicos, y un final, que es cuando hay pocas piezas. Cada una de esas fases de la partida tienen complicaciones y estrategias específicas. La apertura tengo entendido que es como algo muy de memoria, ¿no? Es correcto, es mucho más memorística. Mucho Sí. más de... El mediojuego, digamos que requiere mucho de conocimiento estratégico y conocimiento táctico. El estratégico es cómo voy a hacer algo, y el táctico es cómo doy el golpe, básicamente. Y el final, pues son también muy memorísticos porque son pocas piezas. Atacando o trabajando cada uno de esos puntos, de hecho, consultaba un manual de un maestro FIDE en donde decía, mire, es muy importante que usted, cuando va a hacer este paso hacia estos niveles, conozca al menos 3, 4 aperturas muy bien conocidas. Tiene que dominar ciertos temas dentro del mediojuego, y al menos estos niveles del final los debe manejar muy bien. Entonces, he armado un plan de estudio con esos temas específicos, buscando cubrir de manera variada en la semana y con las horas que tengo disponibles ese tipo de ítems. Parte del metalearning fue eso, fue quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, qué temas ha identificado que son claves, qué debilidades ha identificado que son claves y cómo se deben trabajar estos. Ya. Llegando como a analizar exactamente, no, a tener un maestro sin necesidad de que él directamente te esté enseñando, sino siguiendo todas sus pautas y sus paso a paso. Exacto. Es muy interesante porque de por sí todos los seres humanos siempre necesitamos como un guía. Sí. Y sobre todo cuando estamos emprendiendo en un proyecto nuevo, siempre buscamos guías. Siempre buscamos personas que están adelante de nosotros, que ya lo han hecho, que han experimentado, que han tenido diferentes fallos y que han salido adelante pues con los proyectos que llevan, y por lo cual nosotros los estamos admirando. En cuanto a esto, cuando eras joven y cuando competías a nivel regional, departamental, zonal o nacional, ¿cómo era esa convivencia? ¿Cómo era esa interacción con las otras personas? Pues realmente dentro del mundo del ajedrez popularmente no es que sea muy conocido, y que siempre genera mucha intriga cómo es esas interacciones, porque pues de por sí es un juego, no, es un deporte, disculpen, el cual, si uno se fija en los participantes, son los menos expresivos que uno pueda ver. Y eso es una cosa muy interesante, porque pues es solo el movimiento de las piezas, y si vos vas a hacer tal jugada o otra jugada. Bueno, a mí me tocó una época en la que
digamos que el ajedrez tenía una mucha menor difusión. En los inicios, por allá sobre mis 9, 10, 12, 15 años, pues la liga de ajedrez y los clubes de ajedrez eran los que mandaban la parada en términos de los eventos, en términos de los jugadores, cómo se hacía, digamos, los clasificatorios y todo lo demás para los eventos, y cada una de las fases, si era dentro del municipio, el departamento o a nivel nacional o inclusive a nivel internacional. En esos momentos siempre había un grupo muy selecto, eran pocas personas las que iban a competir a cada uno de estos escenarios y de alguna manera todos nos conocíamos entre todos, éramos pues, de los que habíamos empezado a jugar desde los 7, 8, 9 años, entonces eran los mismos a los 10, los mismos a los 12, los mismos a los 14, los mismos a los 16, éramos conocidos, teníamos una buena relación. Compartíamos entrenador muchas veces porque muchos de nosotros éramos selección a la vez del municipio, pero también selección a la vez del departamento y entonces compartíamos entrenador y cuando jugábamos por el municipio éramos rivales, pero cuando jugábamos por el departamento éramos más bien aliados en esto. Entonces, digamos que la relación pues era una muy buena relación, nunca tuvimos problemas o ese tipo de cosas asociadas a la convivencia. Pero hoy en día es muy diferente. El ajedrez, digamos que gracias a la pandemia ganó mucha difusión a nivel de redes. Y en este momento hay streamers que se dedican a ajedrez full todo el tiempo. La FIDE ha abierto, que la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, ha abierto todo un paquete online para que la gente se acerque mucho más al ajedrez. Las grandes plataformas están haciendo cosas muy interesantes porque hacen torneos y tienen grandes comentaristas que si usted mira una partida en vivo de dos grandes jugadores comentada por otro gran jugador, pareciera que es un partido de fútbol, es una cosa loca. Sí, total. Entonces es muy, muy, muy interesante porque fue algo que a mí no me tocó en un principio y que ahora es el común de las redes. Cuando usted mira sobre el año 2020, 2021, hubo una gran explosión tanto en compras de tableros, como en suscripciones en línea, como en compra de software para jugar ajedrez, como en las visitas de las páginas que proveen plataformas para juego online. Fue realmente muy interesante. Entonces, sí, esa concepción del ajedrecista es más bien callado y más bien serio. Ha ido cambiando en muchos sentidos, porque de hecho ahora el show ha hecho de que se diversifique y se maxifique el juego de muchas formas. Me imagino que también la inclusión de series como Gambito de Dama Claro. por la plataforma Netflix también ha influenciado en todo este boom dentro del deporte. Claro. Hay otra cosa que también me llama mucho la atención dentro de los deportistas del ajedrez. No sé si ajedrecistas está bien dicho, la verdad. Sí, así es. Ajedrecista. Cosa que estaba dudando de decir porque no sabía si lo decía bien o iba a decir una barrabasada. Así es, así es. Me parece muy interesantes lo estratégicos que son. Y se nota que el hecho de que hayas crecido en un deporte como este, en una disciplina tal, ha influenciado también en el crecimiento de la persona que es Billy y del profesional de múltiples ámbitos, de múltiples carreras, profesiones, que sos vos. Y que veo que también ha sido una pieza fundamental también para poder desarrollar el ultra learning en tu vida. Sí, yo creo que el ajedrez tiene una gran influencia en mi vida. Es una de las primeras cosas que aprendí. Fue algo que me identificó durante mucho, mucho tiempo. O sea, me definía o me veía como ajedrecista. Y hoy en día estoy retomando esas cosas. Hay un libro muy interesante que solamente le he leído, la verdad, un abstract, pero pinta muy interesante por quien lo escribe y por lo que representa, que se llama algo como Cómo la vida se asemeja al ajedrez, y es de Garry Kasparov. Garry Kasparov fue el campeón mundial de ajedrez durante muchos años. Hoy en día es un ciudadano americano a pesar de que nació en Azerbaiyán y es un gran opositor de Vladimir Putin. Entonces pues está, digamos que en el exilio de Rusia y de la zona de allí, de toda esta zona. Está en Estados Unidos en este momento y el hombre en el libro básicamente narra cómo muchas de las estrategias o de las formas de pensar en el ajedrez pues son perfectamente aplicables en la vida, ¿sí?
Cuando usted tiene un muy buen plan, es muy importante saber qué tipo de plan tiene la otra persona y saber si el plan del otro es una cosa que no vale la pena preocuparse o si por el contrario usted primero debe ocuparse de ese plan y después desarrollar el suyo. Es parte de lo que hacemos en el ajedrez. Yo digo, no, ese plan de este tipo no tiene ni pies ni cabeza, ¿qué me voy a preocupar por eso? Sigo con lo mío, no hay ningún problema. O no, definitivamente lo que él está pensando hacer es peligroso, entonces debo primero neutralizar o frenar esta situación antes de proceder con lo que yo voy a hacer, ¿sí? Siempre hay como una anticipación, ¿no? Exacto. En ajedrez le llaman profilaxis, es un término acuñado por allá hace mucho tiempo por un ajedrecista muy famoso. Y la vida sí se asemeja mucho en el ajedrez. Hay grandes estudios de que los niños que empiezan a jugar ajedrez pues desde edad temprana tienen algunos beneficios en toda la parte del lenguaje, en toda la parte del pensamiento abstracto, inclusive en el pensamiento lógico-matemático. Y muchos de los colegios en Europa, en Estados Unidos, promueven las cátedras de ajedrez como una cátedra dentro de su programa como tal, su programa escolar. Y eso ha sido también interesante y ha servido para la masificación del deporte. Desde el punto de vista de las profesiones y de las cosas que me han interesado, digamos que tengo un gran problema, y es que me interesan muchas cosas, entonces quisiera hacer muchas cosas. Yo soy igual. Y así como durante tantas veces en mi vida he querido cambiar el enfoque de la profesión y de lo que hago, de alguna manera el ajedrez también se asimila a eso, porque hay días en los que digo, mire, yo soy más de un juego agresivo, pero a veces me gustaría jugar más tranquilo, o no, ya me mamé de jugar tan posicional, quiero más combate, ¿cierto? Y de alguna manera se asimila a muchas cosas. La profesión médica es una profesión maravillosa, pero la docencia también lo es, pero la tecnología es supremamente fascinante, pero lo que tiene que ver con las ingenierías me parece fascinante, pero la misma comunicación y las artes me parecen brutales. Entonces, tantas cosas que hay en diferentes intereses lo llevan a uno a que no diga a qué horas voy a hacer tantas cosas, de qué manera voy a gestionar el tiempo para adquirir ese tipo de herramientas que quisiera tener. Y creo que de ahí surge la necesidad de buscar la forma de que de una manera más rápida y más efectiva podamos adquirir algunos conocimientos. Entonces sí, definitivamente la vida y el ajedrez se parecen mucho, bastante. Hay una cuestión del ajedrez que me parece súper interesante y es lo de la anticipación, ¿cierto? Y cómo esto, digamos, puede ser descifrable, pero a la vez no, si nosotros lo vemos en términos de una inteligencia artificial. Porque, digamos, una inteligencia artificial, me acuerdo una vez un artículo que leí, creo que fue uno que vos me mandaste, hablaba acerca de que había una partida de ajedrez, ¿cierto?, entre un humano y una máquina que creo que el algoritmo o esta inteligencia artificial era alfa 0, ¿cierto? Y que llegó a un punto donde el alfa 0 hizo unos movimientos que el ser humano no fue capaz de descifrar, o sea, era una cosa loca. No sé si fue un video o una cuestión que tú me enviaste, sí. Pero, o sea, digamos que a nivel de la máquina, o sea, que la máquina esté inmersa en el ajedrez, ¿qué cambia en el juego? O sea, porque digamos, si va a ser insuperable, ¿qué de erotismo, qué de gusto voy a tener yo por jugar una máquina que yo realmente ni la voy a entender porque cada movimiento que hace es novedoso, porque hay un mar y es infinito prácticamente casi que los movimientos que se podrían tener. Bueno, no sé si infinitos, pero hay muchísimos movimientos. Entonces, digamos, ¿en qué repercute eso en el juego como tal? Tener, digamos, una máquina que supere constantemente al ser humano. Yo creo que ya las máquinas nos dejaron atrás hace rato. Desde los enfrentamientos legendarios de Kasparov con Deep Blue, ya se nota el poder de las máquinas. Y posteriormente hay una empresa que se llama DeepMind, que es parte de la división de Google de inteligencia artificial, que desarrolla AlphaZero y AlphaGo, que son dos software que juegan ajedrez y que juegan Go. Y allí definitivamente ya sabemos que la brecha entre humanos y máquinas se nos fue. Yo creo que lo más bonito de la inteligencia artificial y de la tecnología es que volvamos a recordarnos nosotros como humanos y que sepamos que la competencia de alguna manera es con nosotros mismos, con los similares, porque al menos en este sentido las máquinas ya se nos fueron hace mucho rato. El ajedrez, digamos que durante los
tantos años que se ha desarrollado. Se habla de que el ajedrez tiene unos 3.000, 4.000 años de edad más o menos, pero pues obviamente su gran explosión ha sido en los 300, 400 últimos años en términos de todo lo que se ha desarrollado como teoría del juego. Pues tiene unas normas, unas reglas y tiene unos supuestos. Usted debe dominar el centro, debe sacar las piezas, debe enrocarse, debe tener unas estructuras de peones de cierta manera, debe colocar las piezas de una cierta forma que sea lo más eficiente. Y es lo que nos han enseñado. Se le enseña a los niños cuando empiezan a jugar, se le enseña a toda persona que es principiante. Sin embargo, pues este tipo de máquinas aprenden por ellos mismos y de alguna manera deciden cómo es la forma más efectiva de jugar, la forma más eficiente de jugar, de alguna manera que no entendemos exactamente, ¿cierto? Yo creo que eso ha sido lo revolucionario, de que las máquinas puedan lograr esos niveles, muchas veces no siguiendo esas normas o esos postulados que han sido casi que palabra de Dios durante tanto tiempo en un juego como este. ¿Cómo lo hacen? No sabemos exactamente, creo que nadie lo sabe. Sin embargo, el poder de esto va más allá del ajedrez. DeepMind ha sido una empresa que ha desarrollado cosas tan interesantes como el modelado de proteínas en 3D. Y eso ha sido gracias a los algoritmos que ha desarrollado con AlphaZero, con AlphaGo, que el Go de hecho es un juego que tiene un nivel de complejidad mayor al ajedrez. Es decir, la cantidad de posibilidades, la cantidad de jugadas, la cantidad de posiciones que se dan son mayores inclusive a las que se dan en el ajedrez. La gran potencia del cómputo y la gran potencia de estos algoritmos está en lo que se puede hacer con este tipo de herramientas. Entonces, el ajedrez sirvió como un gran impulso para la tecnología y hoy en día sabemos de que un medicamento o una vacuna pues puede ser desarrollada de manera mucho más eficiente, obviando una gran cantidad de pasos en un laboratorio porque hay una inteligencia artificial que es mucho más efectiva y nos va a decir cuál es, digamos, la mejor estructura para ser probada. Y los científicos van a pasar de probar 1000 opciones en el laboratorio a probar solamente 50 o 40. Y eso es obviamente tiempo de desarrollo, costos en el desarrollo, beneficios en términos de todo tipo. Una puta locura. Y es que si lo vemos, el solo hecho de que nosotros estemos registrando, a pesar de que la historia perdió mucha parte de sus registros, que desde que el occidente tomó el control y empezó pues a expandir su idea, su cultura, etcétera, porque fue algo que nosotros vimos acá, sobre todo en carne propia en Latinoamérica. El hecho de que ellos se estén registrando todo esto y que todo esto esté registrado y que todo esto se lo estemos entregando como tal a la inteligencia artificial, ya simplemente le estamos dando una ventaja a ella misma, sea en el ámbito del deporte, como el ajedrez, sea en el ámbito de la investigación, porque pues ellos ya tienen todos los registros. Esta entidad ya tiene todos los registros, los tiene a la mano y tiene la capacidad de sacarlos y utilizarlos en cualquier instante, a diferencia pues de nosotros que tenemos que coger, volver, leer, revisar, estar seguros de lo que estamos buscando, porque a veces inclusive nos pasa que ni sabemos qué es lo que vamos a buscar. Es correcto. Nos pasa que queremos llegar a algo, pero ni siquiera sabemos cuál es ese algo. Y veo que eso ocurre hasta a veces en el campo de la medicina, sobre todo porque ni siquiera hay momentos en los que no se entiende por qué un cuerpo se está comportando de una forma. Así es. O digamos, mirándolo después desde la prevención y la atención de los desastres naturales que a veces ocurre un movimiento en masa, digamos, ocurrió en la vía Pijao. Ya estamos en una temporada de sequía. Bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto por qué está ocurriendo así? Si no estamos teniendo un exceso de agua al cual esté sobresaturando el suelo, aumentando su peso, y como no tenemos la suficiente vegetación que lo amarre, se viene. ¿Por qué está ocurriendo? Entonces, el hecho mismo de que el ser humano esté sobrealimentando esta entidad y que esta entidad ya tenga mucho más registros que el que pueda tener una persona muy estudiada en un tema específico, ya simplemente le está dando una gran ventaja. Algo que me parece muy importante ante esta entidad es no ser un dependiente de ella, pero sí ser una persona a la cual sepa manejarla. Sí, total. Sí, totalmente. Yo creo que siempre es el tema de la herramienta, ¿no? O sea, si yo no sé cómo usar un martillo, si yo no sé cómo usar un serrucho, lo más probable es que me termine yo mismo volando un dedo.
pues porque es una herramienta poderosísima para lo que quiero hacer, pero si no la sé usar, definitivamente no voy a hacer nada con ella o inclusive voy a terminar haciéndome daño. Yo creo de que las inteligencias artificiales de los tipos pues, específicos que tenemos en este momento, quién sabe en qué momento y de qué manera llegue una general que La nos inteligencia cambie artificial. completamente, ¿cierto? El paradigma, pero al menos las que tenemos en este momento tienen que ser herramientas que podamos utilizar y que sepamos utilizar en cada una de las cosas. En la parte médica hay algo muy, muy chévere y muy interesante, y es que cuando uno está arrancando a uno le dicen, mire, lo más importante siempre es cómo usted entrevista a la gente y cómo usted la examina. Y cuando usted entrevista a alguien y cuando usted examina a alguien, usted debe tener un 90% de seguridad de qué tiene esa persona. Si usted al hacer eso no lo sabe, usted está bastante perdido y probablemente todas esas pruebas diagnósticas, exámenes y lo que usted quiera pedir va a tener poca utilidad porque usted de alguna manera le está dando un escopetazo al aire. O sea, usted no sabe qué es lo que está buscando y no sabe para dónde va. Yo creo de que eso tiene que ver con lo que estábamos hablando precisamente. No me sirve de nada una gran herramienta, un software poderoso, una inteligencia artificial supremamente avanzada si yo no sé qué es lo que quiero, si yo no sé hacia dónde voy, si yo no sé qué es lo que estoy buscando. Y por eso, de alguna manera, pues los profesionales y las personas expertas en muchos temas no van a desaparecer, considero. Sí. Siempre se va a necesitar que sepamos, que haya una guía humana y que haya alguien que nos diga, mire, hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos moviendo y qué es lo que queremos hacer. Sí, sí. Porque, de nuevo, es una herramienta que si no la sabemos usar, pues probablemente no nos va a dar todo el potencial o inclusive puede ser contraproducente para nosotros. Creo de que la formación básica y la formación del concepto y de entender el por qué es fundamental para este tipo de cosas. Total, total. Algo muy importante que dice Santi ahí que me hace pensar, digamos, y retomando un poquito el Ultra Learning, es acerca del método de aprendizaje de, digamos, yo tengo información, pero yo como agarro esa información y realmente la interiorizo. O sea, hay un método como tal, ¿cierto? Que yo creo que tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, y es acerca de eso. Digamos, yo como cojo información y realmente que esa información no pase por mí sin yo interiorizarla y que se me quede algo. O sea, ya sabemos que nosotros no nos podemos comparar con las inteligencias artificiales en Sí. términos de datos, de cómo nosotros agarramos esa información y no la quedamos, pues la inteligencia artificial se queda con todo, con el 100%, ¿cierto? Pero nosotros podemos agarrar información y realmente interiorizarla y aplicarla, digamos, a lo que nosotros queramos. No sé si tú nos puedas explicar un poco acerca de... Bueno, pues lo primero es que hay diferentes cosas o hay diferentes habilidades que uno aprende. Una cosa es yo aprender datos, otra cosa es yo, digamos, interiorizar conceptos y otra cosa es yo ser capaz de hacer cosas. Y las tres, digamos, que tienen diferentes niveles cognitivos. Sí. Cuando yo, ¿en qué año descubrieron América? En 1492. Eso es un dato específico y es una vaina, pues, que tengo que saber de memoria, ¿sí? Cómo funciona, por ejemplo, la bomba cardíaca. Entonces, probablemente yo tengo que saber que hay unas diferencias de presiones, que hay unas cámaras y que en medio hay unas válvulas y que el flujo de sangre se da en un sentido y que hay una sangre oxigenada y desoxigenada. Tengo que entender un concepto de cómo funciona algo, pero probablemente no necesite datos memorísticos específicos, sino Sí, entender el panorama general. Y lo otro es cómo toco la guitarra. Entonces, para tocar la guitarra yo tengo que saber algunos acordes, tengo que saber cómo se llaman las cuerdas, tengo que saber qué tipo de sonidos me dan, pero sobre todo tengo que tener ya unas habilidades manuales para poderlo hacer. Cada una de estas cosas está a diferentes niveles. La gran mayoría de las veces, cuando estudiamos, creemos que lo más eficiente es leer y repasar y resumir y subrayar. Sí, sí. Y lo es porque es lo que menos, digamos, esfuerzo nos genera, es lo que menos energía nos demanda. Pero pues son las técnicas menos efectivas. El leer, el subrayar, el repetir de alguna manera leyendo, el ojear los apuntes termina siendo algo que requiere muy baja energía, pero que también nos da muy bajos rendimientos en términos del aprendizaje. ¿Qué se sabe hoy en día? Se sabe que el cerebro solamente aprende cuando se esfuerza y que los métodos que nos llevan a esforzarnos más son los más efectivos a largo plazo. Que de pronto en un principio o en las primeras horas posteriores al estudio pareciera que se nos va a dificultar más, pero que cuando hacemos el seguimiento a lo largo del tiempo son los que mejor rendimiento nos dan.
Entonces, si bien es muy sabido, hay dos grandes medios que son los más recomendados, que es, digamos, el After Recall, que es como la activación a través del recuerdo, y la repetición espaciada, el Space Repetition. Son de las dos cosas que más se ha hablado últimamente y las que mejores rendimientos han mostrado. Básicamente lo que buscan es que, mire, usted estudia un tema, usted evita básicamente tomar apuntes de ese tema durante el tiempo que lo está leyendo, lo está estudiando, evita subrayar este tema, el libro, el artículo o lo que sea que usted está leyendo. Sí, sí. Y una vez usted finaliza esta primera lectura, usted lo que hace es que se sienta con el libro cerrado, con el artículo cerrado, y ahora hace usted mismo su resumen con sus propias palabras. Si en algún momento usted se ve atascado, pues va a hacer todo el esfuerzo mental de voy a tratar de recordar lo que pasó, y si definitivamente no es posible, entonces usted cierra de nuevo su resumen y retoma y lee de nuevo el tema, ¿sí? De esta manera, lo que busca es que de alguna manera las conexiones neuronales se fortalezcan lo más posible, tratando de traer el recuerdo, ¿sí? Es parte del After Recall. Para los datos específicos, el Space Repetition es fundamental porque es la forma en la que yo tomo un dato hoy, miro qué tanto lo recordé y dentro de tanto tiempo vuelvo y repaso ese dato, teniendo una retroalimentación inmediata. Aquí la parte de la retroalimentación es fundamental, porque si yo no soy capaz de saber en ese momento si me estoy equivocando o lo estoy haciendo bien, pues el proceso no va a ser efectivo. Ya. Las profesiones o digamos, las habilidades que mejor desempeño tienen son aquellas que tienen retroalimentaciones inmediatas, que yo no tengo que esperar un mes, 2 meses o un año para saber si lo estoy haciendo bien, sino que en el justo momento sé si lo estoy haciendo bien. Sí. Ponen un ejemplo muy interesante en la parte médica, y son los radiólogos y los anestesiólogos. Entonces, un radiólogo usualmente ve una imagen y dice, esto se me parece a tal cosa. Él manda su impresión diagnóstica o su opinión sobre la imagen, y allá pasa algo. ¿Qué pasa? No sabemos. Allá lo ve el internista, el cirujano o quien sea, y no sabemos qué pasa con ese paciente. El radiólogo a la final no sabe qué sucedió con ese paciente, no sabe si en verdad era esa la patología, no sabe qué pasó con el tratamiento, no sabe cómo fue la situación y el desenlace final. Entonces, digamos que su feedback, su retroalimentación es muy pobre, la mayoría de veces inexistente. Ya. Contraste total con los anestesiólogos, por ejemplo. Usted le llega a un paciente, usted es anestesiólogo, lo van a operar y usted le pone la sedación, le pone la anestesia y usted sabe si sí o si no está dormido inmediatamente. Entonces usted sabe si lo está haciendo bien o no, ¿cierto? Usted sabe si el paciente quedó en el plano que usted desea de sedación, si quedó en el plano de anestesia que usted desea, que el tubo está bien posicionado, que el aire está pasando como debe pasar y toda esta cuestión. Entonces la retroalimentación es inmediata. Y es una de las cosas muy demandadas en la parte del aprendizaje, que yo pueda tener un método que me permita tomar información, hacer el esfuerzo mental de tomarlo, entender que siempre que yo haga un esfuerzo mental adicional voy a tener una recompensa adicional. Entonces es mucho más efectivo sentarme y tratar de hacer mi resumen con mis propias palabras que volverme a leer mis apuntes, y que pueda tener una retroalimentación inmediata de esos conceptos o de esas cosas memorísticas, porque muchas de nuestras cosas son memorísticas, en el momento que es. Esas dos cosas son de las puntas de lanza en el aprendizaje en este momento. Es un poco loco porque sí, a veces uno cree que uno tiene una forma de aprender las cosas, pero es que no todo es efectivo para Para todas las personas. personas. Es correcto. Y la idea que uno tiene ni siquiera es efectiva para todo lo que uno quiere aprender. No es lo mismo yo haber querido aprender lo que fue la matemática básica cuando estudié la ingeniería, ahora cuando intenté aprender sobre lenguajes de programación y aplicarlos a partir del machine learning. Fue algo totalmente diferente. Algo que sí me parece muy curioso, sobre todo cuando uno empieza a indagar en este mundo del análisis de datos y de la programación, Sí. es cuando la gente intenta hacer traducciones. ¿Por qué digo traducciones? Porque por lo general cuando uno quiere aprender una segunda lengua, una tercera lengua, uno empieza a asimilar el que es en su lengua natal. Sí. Y empieza la gente, no, es que yo quiero decir esto,
pero es esto en español. Y voy y lo traduzco a ver de qué forma lo puedo decir en inglés. Si yo lo traduzco al pie de la letra, a la hora de entenderlo como un hablante de inglés, va a entender una cosa totalmente diferente. Se pierde Lo mismo información. pasa con los lenguajes de programación. Así es. Y es hasta el punto en el que uno comprende de que no, es que no es yo lo que quiero decir en español de esta forma, sino que es esto. Y así es simple. ¿Y cómo lo comprendo? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo memorizo? Y es totalmente cierto lo que vos decís de que uno aprende cuando uno ya está frente a un reto, cuando uno Sí. ya tiene una presión encima. Pero es curioso que cuando uno sale al mundo laboral, los empleadores no sean conscientes de esto, sino que pretenden ya irse a buscar a la persona con 2, 3, 4, 5 años de experiencia, esperando pues que sepan del tema, lo contratan por X o Y monto de dinero y se dan cuenta que el man está el man o la mujer, perdón, está en el mismo nivel como si hubiera contratado a un recién graduado de pregrado, Sí. simplemente porque nunca se ha enfrentado al reto. A mí me ocurrió realmente en mi actual trabajo, porque pues yo venía a hacer otras cosas dentro del campo de la ingeniería ambiental, muy básicas, mapas, manejos de residuos sólidos, etcétera. Y ahora me enfrento al mundo de la obra civil y pues simplemente que decía, no, este man tiene su hoja de vida, se graduó hace 4 años pues registrados, pero empezó a trabajar hace 5 años porque hizo la práctica, ¿dónde hizo la práctica? En EPM, en EDIC. No, este man tiene que saber. Y llega uno más descuadrado, más desubicado, que venga que hay que manejar personal, que venga que hay que cuadrar eso, que venga que es que no alcanzamos nosotros dos para hacer eso y ayúdenos con esto. Y uno empieza como que, marica, y acá, puta, ¿qué está pasando? Y se espera que todo lo haga bien. Y se espera que todo lo haga bien de entrada. De entrada. sí. Sí. Y que uno sea efectivo y eficiente. Y uno empieza a enfrentarse pues al reto y sobre la marcha realmente aprender y entender. Y ya llega un punto en el cual de un momento a otro vos te das cuenta que ya conoces, manejas la dinámica y ya simplemente haces las cosas en la medida del tiempo que crees correctas. Lo mismo pasa también en los idiomas. Y sobre todo en los idiomas de programación. Pero sí he visto eso, como la falta de entendimiento sobre la cual simplemente creemos que por una cantidad de tiempo entonces ya una persona está lista para algo. Sí. Cuando ni siquiera eso es necesario. Es simplemente arrojar a la persona. Y si la persona tiene las agallas, diciéndolo de una forma, tiene la valentía, simplemente va a salir adelante. O puede que no. Sí, hay un tema importante porque es la adaptabilidad, ¿no? Sí. Sabemos bien que, digamos, en el entorno laboral y lo académico son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Pero digamos que yo creo que estamos en una época en la cual, digamos, el ser humano debería, por lo menos, tener la posibilidad de adaptarse rápido, ¿cierto? Digamos, si yo entro a un trabajo, que mi formación sea, digamos, esta, que me permita adaptarme rápido. Es ahí por eso que yo me intereso por el aprendizaje rápido o el reskilling. Porque, digamos, estamos en un mundo donde la tecnología avanza constantemente y cada vez más, ¿cierto? Y van a haber personas que realmente se van a quedar sin ejercer su labor que estaba haciendo o algo. ¿Por qué? Porque no va a tener la posibilidad de adaptarse al entorno nuevo, en términos, digamos, tecnológicos, a manejar las inteligencias artificiales o a gestionarlas. Esta parte del reskilling me parece súper importante. Cómo nosotros como seres humanos nos adaptamos a esa realidad que nosotros no conocemos, ¿cierto? Porque al final nosotros no sabemos qué va a pasar en un futuro y el futuro es ya. Y ejemplo, cuando nosotros estábamos en la academia era una cosa muy diferente. Cuando nosotros salimos y nos encontramos con que hay que trabajar con los obreros, uno como ingeniero civil, en la parte de la obra, pues digamos que va a ser un poco complejo, ¿cierto? Porque se va a mezclar cosas humanas con cosas que yo no he hecho. Y entonces, digamos, yo como tengo la posibilidad tanto mental y técnica para adaptarme a nuestros trabajos, ¿cierto? Pero entonces ahí hay algo en lo que yo quiero enfatizar porque Billy lo dijo al inicio pues de la conversación de esta entrevista y es que resulta que es que a nosotros no nos enseñan bien porque es que muchas de las personas que nos enseñaron no se han preocupado en estudiar algo pedagógico para poder enseñar
Sí, sí, sí. Y si nos vamos a la academia solo es la romantización de Idealista. de una profesión, una idealización muy hermosa. Porque si nos vamos al cuento que nos echaron los profesores en diferentes materias, eso es muy bonito. Sí. Y a la hora que vos salís, te gradúas y coges el primer trabajo, vos decís, venga, este man me está hablando una cosa Me engañaron. Me hijueputa, engañaron. eso es diferente. Yo acá estoy comiendo de la que sabemos. Yo no sé qué carajo estoy haciendo acá. Yo juraba que esto iba a ser más bonito. No, pues yo como ingeniero ambiental juré que iba a salir a salvar el planeta. Sí. Y después terminé por allá llenando formatos y simplemente reportando cosas para que a la empresa en la que estaba no la multara. Ya, eso era todo. Ese era el planeta que yo estaba salvando. Entonces sí he visto eso que obviamente pues uno siempre quiere aprender muchas cosas, pero sí veo la necesidad de que en el momento en el que uno inicia el camino de aprender algo, ser consciente de cuál es su realidad. Y no que a uno le estén hablando de una idealización romántica, bella y Sí. hermosa, Epa, que a la hora que usted salga y se enfrente a la realidad que usted creyó, le peguen 3 cachetadas en la cara y usted quede desubicado sin saber si usted realmente quería haber gastado todo su tiempo estudiando eso o qué carajos va a hacer con su vida, sino que usted vaya seguro. Porque pues de nada nos sirve. ¿Cuántos profesionales salen anualmente en Colombia? Muchísimos. un montón. En Muchos. diferentes profesiones. Y sí, pueden decir que acá no hay trabajo y que caga pues un ingeniero o un médico manejando un taxi, manejando Uber. Pero entonces, ¿cuántos de esos ingenieros, de esos médicos, de esos abogados, etcétera, los romantizaron y los idealizaron en su carrera, que en el momento de salir se dieron cuenta que nada era como ellos se los contaron y que por ende entraron en una desubicación Un shock. total y buscaron cualquier otra cosa que hacer porque pues en este mundo capitalista pues tenemos que producir. Claro. Pues mira, yo creo que hay muchas cosas, muchísimas. Lo primero es que el aprendizaje es importantísimo en el contexto. Y una de las cosas en las que se falla desde la parte educativa, que algunas profesiones tienen mayores opciones o mayores, ¿cómo decirlo?, herramientas durante el proceso, es en el contexto. Al menos en la parte médica, usted está viendo pacientes desde muy temprano en su carrera. Usted tiene todo un año de internado donde ve pacientes todo el tiempo. Y aún así, cuando usted termina y sale y se gradúa, la cosa difiere bastante de lo que usted venía haciendo, pero de alguna manera se ha puesto en ese contexto lo más posible. Muchas veces aprendemos fuera del contexto absoluto y cuando salimos a hacer lo que vamos a hacer, pues estamos completamente descontextualizados. Nos estrellamos con esos golpes de realidad, pero aparte de eso no somos capaces de extrapolar las habilidades que hemos obtenido de manera, digamos, teórica y académica a un mundo real. Y es una de las cosas que enfatiza mucho el ultralearning. El aprendizaje a través de proyectos es fundamental porque si usted no aprendió nada más, al menos aprendió las herramientas que necesitó para desarrollar ese proyecto. O sea, al menos aprendió algo y es algo que usted va a aplicar y que al usted haber hecho un proceso mental de tener un resultado final, usted va a poder interiorizar de una manera mucho más fácil en su día a día. Entonces, el aprendizaje a través de proyectos es fundamental para eso. Lo otro es todo lo que tiene que ver con la inmersión y la simulación. Si yo soy docente de matemáticas, probablemente no hay mayor problema con de pronto dar una clase. Si yo soy piloto de avión, sí hay un gran problema si yo me subo de entrada y de primerazo a un avión. Y si yo voy a ser cirujano, también habrá bastante problema si yo voy a abrir un cuerpo de una, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, no todos los escenarios son iguales. Hay escenarios en los cuales la simulación es fundamental porque yo necesito tener herramientas que me permitan extrapolar y afinar mis habilidades para cuando yo vaya al escenario real, pero sin poner en riesgo la situación haciéndolo de primerazo. Y lo otro es la inmersión. Cómo yo me meto en un contexto, me meto en un ambiente, me rodeo de cosas que van a potenciar eso que yo quiero lograr. Eso es muy útil en los idiomas. Cuando yo hago un intercambio, me voy para otro país, tengo mis bases en el idioma, pero estoy en el país, es muy probable de que aprenda mucho mejor el idioma. Estoy allá metido, me obligo a hablar todo el tiempo en este idioma
me obligo a que mi día a día lo sea y todo lo demás, pero pues todas las personas no tienen esas posibilidades. Sí, sí. Entonces yo busco poner mi teléfono en el idioma, que todas mis series sean en el idioma, que todo el contenido que consuma sea en el idioma, que 1 o 2 veces por semana me pueda conectar con personas que hablan el idioma y que de alguna manera todo esto sea pues lo más inmersivo posible sin estar allá inmerso, pues porque no me es posible, ¿cierto? Yo creo que ahí hay varias cosas. Digamos que la primera parte, lo que tiene que ver con las herramientas que adquirimos, siempre habrá que ponerlas en un contexto, porque las herramientas fuera de un contexto, pues suelen ser solamente conocimiento aislado y ese conocimiento aislado suele ser poco útil. Y la segunda es que cada una de las competencias que nosotros queremos lograr van a necesitar escalones diferentes. No va a ser lo mismo yo querer hablar en público y pues leerme 10 libros sobre cómo hablar en público, pero nunca subirme a una tarima. Eso no tiene sentido, ¿sí? Yo tendré que leerme uno y tirarme, hacerle, porque si no, nunca voy a lograr pasar lo que leí en el libro a la práctica, ¿cierto? Pero también hay escenarios que definitivamente no permiten ese primer abordaje, esa primera inmersión. Entonces tenemos que usar ese otro tipo de técnicas. Me parece muy interesante ese ejemplo de hablar en público porque ahí en el libro aparece, justo creo que en la introducción, aparece el caso de este tipo que tuvo una inmersión agresiva, ¿no? Sí, bastante. Es decir, que él quería hablar en público, ¿cierto? Pero él, como lo hizo es hablando en público cada vez que pudiera. Sí. Y resultó dando clases de hablar en público porque digamos que esa inmersión agresiva lo que permitió fue desarrollar esa habilidad de manera... Y habrá que tener en cuenta cosas como cómo me retroalimentan, ¿no? Si yo le digo a mis amigos, hey, ¿cómo hablo en público? Pues probablemente ellos me van a decir, no, bien, lo haces muy bien, ¿cierto? ¿Qué tan confiable es esa retroalimentación? Si yo le pregunto a muchas personas, me van a decir, no, lo hiciste terrible, o sea, fue una cosa espantosa. ¿Qué tan sana es esa retroalimentación? Y siempre, pues las retroalimentaciones que tienen mayor contenido van a ser mucho más beneficiosas. Las que no solamente me dicen si soy bien o si soy mal, sino, mire, la estás embarrando a la hora que interactúas con el público. Creo de que en este momento la señora ya mostraba de que no quería que hablara con ella porque estaba cruzada y solamente respondiendo con monosílabos, pilas con cómo interactúas ahí, ¿cierto? Y lo que podés hacer es primero hacer un comentario que permita que la persona se abra y entonces ahí ya vos entras y entonces ya miras cómo te responde y entonces una retroalimentación que vaya más allá de bien a mal, a qué estoy haciendo bien o mal y a qué puedo hacer, digamos, para mejorar esa parte que está haciendo mal. Y muchas veces para eso se necesitan personas pues, que sean expertas en el tema, que sean tutores y que nos puedan llevar y guiar un poco más por ese camino. Sí, totalmente. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve en Nueva Zelanda. Yo tomé la decisión en el año 2020 de irme porque pues, yo quería aprender la segunda lengua. Terminé viajando allí y me acuerdo que en el momento en el que yo llegué y me paré pues, en el aeropuerto de la ciudad donde iba a ir, yo no entendía un culo. Yo me confronté a un mundo y yo, ay marica, yo no entiendo un culo. Yo no. Bueno, de X o Y forma llegué al hostal en bus. ¿Cómo? No me acuerdo. Sé que por allá le entendí a una señora que me dijo cuál era el bus, era el B15 y yo me subí a ese bus y llegué. Cuando llegué al hostal me di cuenta que yo iba a convivir solo con gente de Europa y que no había ninguno hablante hispano. Entonces, listo, a mí me pareció eso muy interesante, muy bacano, pero al principio, ¿qué problema? Yo haciéndome entender y tratándoles de entender. Y bueno, empezó pues mi día a día allá, me levantaba en el hostal, me iba al instituto y en el instituto conocí colombianos. Ellos me decían, no, pero usted, ¿por qué no se viene con nosotros? Y yo, no, déjenme que así estoy bien, déjenme que así estoy bien. Yo me quedé viviendo con ellos, hasta pues que la mayoría se fue por lo de la pandemia. Y yo quedé viviéndome con un amigo alemán, un amigo francés y 3 amigas francesas. Por obvias razones, el único común denominador de comunicación era el inglés. Y eso mismo, estar dentro de ese ambiente hostil, fue lo que me permitió a mí desarrollar mi segunda lengua o mi segundo idioma y mi capacidad de comunicación con ellos. Yo me acuerdo que después de 2 meses yo ya hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Yo ni cuenta me había dado.
pero porque todavía seguía acordándome que por allá como en el segundo o tercer fin de semana, por decirle a una amiga alemana que mañana iba a ser un día soleado, yo le dije que tomorrow is gonna be a Sunday, no a sunny day. Y bueno, yo como que después yo caí en cuenta de eso y yo sentí una pena. Y yo, bueno, todas estas cosas y un ambiente amigable que no solo te dice bien o mal, sino que también te ayuda a explicar y te enseñan cosas, es lo que te permite poder adquirir habilidades de esta índole. Y te ayuda mucho, sobre todo, en el generar esa confianza para seguir aprendiendo, porque para mucha gente es muy complejo, porque sienten La vergüenza, pena, exacto. La esa ridiculización. pena, Sí, sí, sí. La y puede que vergüenza. ni siquiera se estén ridiculizando, pero simplemente el hecho de que no se sientan duchos o los mejores en ese tema ya les está generando una vergüenza. ¿De dónde venga eso? ¿Quién sabe? Pero sí pasa muy a menudo. Con respecto a eso, pues ya siguiendo pues está este otro método del cual estuvimos hablando pues antes de iniciar, Sí. que no me acuerdo otra vez el nombre de este señor, El Feynman. Feynman. de Feynman, Sí. y Físico. sobre todo es muy importante cuando uno se junta con ese tipo de personas que de verdad manejan también el tema, que te lo pueden explicar en las palabras más básicas. Y pues yo quisiera saber un poco más de cómo has aplicado este método dentro de tu vida. Bueno, mira, de lo que acabas de decir hay algo muy interesante y creo que uno de los ejemplos clásicos de la pena, la vergüenza y todo este tema con los idiomas son los indios. Casi para cualquier cosa de tecnología que usted quiera saber, hay un video de un indio en YouTube explicándolo. Y lo explican en inglés con su acento. Y es muy curioso porque es, pues, objeto de memes y toda la cuestión, pero ellos se hacen entender perfectamente. Y no les da pena en absoluto, ¿cierto? Están expresándose en inglés con su acento tan marcado. Pero nosotros, digamos que de alguna manera los latinos somos muy, uy, si no tengo la pronunciación perfecta, pues qué boleta, qué pena, ¿cierto? Yo creo que es una de las cosas que definitivamente hay que arrojarse un poquito más y dejar pasar, porque la clave, por ejemplo, en los idiomas es la fluidez. Si nos entendemos y si podemos tener una conversación fluida, la cosa pues va maravillosa, ¿cierto? Sobre Feynman, Feynman era un físico muy interesante, un tipo loco, bastante loco, que trabajó, entre otras cosas, en el proyecto Manhattan, trabajó en la investigación del Challenger. El Challenger fue el transbordador que explotó cuando iba saliendo Sí. de la órbita. Y el hombre pues, era un tipo muy particular y muy un genio. Y Feynman desarrolla el método Feynman, que es una de las cosas más interesantes junto con el Space Repetition, el After Recall y con la otra forma de evaluación que es el ponerse a prueba todo el tiempo, los tests sobre el tema. Esas 4 cosas, digamos, que son como la punta de lanza en este momento del estudio. Y Feynman, ¿qué decía? Decía, mire, si usted no es capaz de explicar un tema a alguien que no tenga ni idea, piense en un niño de 5 años, seguramente usted no domina el tema. Entonces él decía, usted va a coger, va a estudiar el tema, va a sacar de alguna manera su propio resumen, va a armar una historia o un relato en donde usted le pueda explicar el concepto a un niño de 5 años y se va a dar cuenta cuáles son sus falencias y entonces va a volverlo a estudiar haciendo énfasis en eso, en sus falencias. Y es una cosa maravillosa porque yo creo de que al menos en el ámbito donde me muevo en este momento es fundamental. Como les contaba hace un rato, una de las grandes dificultades que hay es que uno cree como médico que está explicando, pero resulta que los pacientes no entendieron nada y los familiares no entendieron nada, ¿cierto? Me pasó en algún momento en una ronda médica, llegamos con un especialista a una habitación, el tipo es buenísimo, es un tipo muy agradable, él le explicó al familiar, le contó todo, le dijo, ¿me entendió? Y la señora asintió. Salimos del cuarto y yo le dije a mi compañero de rotación, le dije, no entendí yo. Yo dudo mucho que esta señora haya entendido, ¿sí? Entonces, eso nos pasa muchas veces. Entonces, el volver a los conceptos básicos es fundamental para yo hacerme entender. Y pues nuestra sociedad de alguna manera nos ha empujado a pensar de que entre más técnico sea un discurso y entre más Sí, arandelas tenga, pues es mucho más efectivo y pues es todo lo contrario, ¿no?
Entre más sencillo sea el concepto explicado, entre más analogías yo pueda utilizar, entre más formas sencillas de hacer ver las cosas yo pueda tener, la cosa va a ser mucho más efectiva. Yo prefiero decir, lo que pasa es que el corazón suyo no es capaz de manejar la cantidad de sangre que tiene, entonces usted se empieza a hinchar y por eso es que se le hinchan las piernas y se le hincha la barriguita. A decir, no, lo que pasa es que la fracción de eyección pues está reducida, entonces pues no hay suficiente flujo anterior, y al no haber suficiente flujo anterior, pues entonces el flujo se vuelve retrógrado y entonces usted empieza a presentar edema pulmonar y empieza a presentar esplenomegalia, ¿cierto? Son dos formas que ambas, digamos, persiguen lo mismo, pero Sí, sí. expresadas son completamente, No, o sea, son una diferencia No, sí, enorme, claro. ¿verdad? A mí me dicen lo segundo, hijo de puta, ya tráigame en el cura que me eche la bendición, que yo de mañana no paso. Entonces, yo creo de que volver a los conceptos básicos es de las cosas más maravillosas. Uno piensa que algo por ser básico es algo sencillo, y no, es algo que es fundamental. O sea, lo básico no es sinónimo de sencillo, es sinónimo de fundamental. Es un ladrillo fundamental de una pirámide. Si usted no entiende ese concepto básico, pues de ahí para arriba no hay cómo construir. Entonces, el volver a los conceptos básicos y el ser capaz de expresar con palabras sencillas esos conceptos básicos es la clave, tanto para una comunicación asertiva con las otras personas como para usted darse cuenta si de verdad domina o no el tema, el concepto que usted quiere expresar. Una de las razones por que estamos haciendo esto, todos tenemos nuestra razón personal, y una de las razones mías es que a mí me pasa que yo muchas veces soy como, yo digo, soy muy pantanoso con las ideas. Es decir, a mí me gustaría que tuviera la capacidad yo de sintetizar un poquito mis ideas para darlas a conocer de la mejor manera. Sí. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera hago yo esto? También exponiéndome. Porque digamos uno tiene conocimiento de muchas cosas. A veces falta es la seguridad para decirlas, ¿cierto? Y no solamente la seguridad, sino el decirlas. Porque digamos el ejercicio que nosotros estamos haciendo acá es muy valioso, porque nos leímos un libro, ¿cierto? Y estamos expresando lo del libro, ¿cierto? Intentando por lo menos hacerlo. Y eso que nos va a hacer, escuchando a Billy, escuchando a Santi, va a hacer que nosotros nos demos una idea mucho mejor o mucho más fuerte de ese libro. Entonces, Una idea enriquecida enriquecida. y de alguna manera aplicada a cada uno de los aspectos de la vida y de cómo tenemos esa percepción. Correcto. Pero es que dentro de eso mismo va lo que es la captación de un mensaje, ¿cierto? Pues una cosa es el emisor y otra cosa es el receptor. Sí. Y siempre que tenemos tertulias de esta índole, yo no voy a captar el mismo mensaje que captó Pipe. No en un 100%, se puede parecer en un 80, en un 90, Sí, o inclusive ni se puede parecer. así es. Pero el hecho de que nosotros podamos reunirnos, charlar de algo, siempre nos va a generar como ideas nuevas, nos va a dar entendimientos nuevos y nos va a permitir aprovecharnos mucho más de inclusive el mensaje de lo que uno creyó en el principio de captando lo que captó. Hay un concepto interesante en el libro, se llama intuición. ¿Sí? Por ahí tengo digamos como un esquema de las cosas de las que habla el libro del que hemos estado charlando. Y dice, cuando usted logra de alguna manera cierto dominio sobre un tema, usted es capaz de intuir muchas cosas sobre ese tema y usted ya es capaz de decir hacia dónde va la cosa. Entonces, lo mismo, cuando usted es programador, usted dice, este código podría estar más eficientemente hecho. Podría tener menos líneas, este código podría ser más pequeño, este código podría estar optimizado. Cuando usted es ingeniero, usted podría decir cosas como, no sé, esta obra podría tener una optimización mayor de materiales, no lo sé. ¿Sí? Cuando usted es médico, usted dice, este paciente seguramente tiene esto y hay que buscarle por este lado, ¿cierto? Esa intuición usted la gana cuando usted de alguna manera ya tiene un dominio importante sobre el tema. Sin usted tenerlo es imposible usted lograr llegar a esos conceptos que ya están más allá. ¿Sí? Pero muchas veces es necesario volver a las bases, a lo que dice Feynman. ¿Sí? Si yo no vuelvo a los conceptos básicos, no soy capaz seguramente de extrapolar esas habilidades. De ahí la importancia de esto. Siempre que nos comunicamos, siempre que hay más de dos personas, los problemas que se presentan son de comunicación. O sea, siempre que hayan dos o más personas en cualquier situación,
Los problemas son de comunicación. Y eso lo ve uno en el trabajo, eso lo ve uno en la pareja, eso lo ve uno en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Entonces, de ahí que las habilidades comunicativas sean tan importantes y que yo pueda reducir cosas complejas a conceptos básicos y expresarlos de la manera más amable y más sencilla posible yo creo que es uno de los grandes superpoderes que hay, el yo ser capaz de transmitir ideas de manera eficiente. Nunca lo vamos a entender todos de la misma manera, nunca jamás, pero lo que dice Santi es cierto, o sea, el hecho de tener una visión, 2 visiones, 3 visiones hace de que el proceso sea mucho más rico, de que yo pueda alimentarme de las experiencias y de las formas de ver el mundo de los otros, de que los otros se puedan alimentar de las formas que yo tengo para ver el mundo y que, pues hombre, salga algún tipo de híbrido diferente inclusive a la idea original. Total. Sobre todo esta parte de la intuición, que nosotros somos seres muy intuitivos y que esa intuición siempre la estamos desarrollando a partir de las experiencias. Sí. Porque muchas veces ni siquiera lo hacemos a partir del conocimiento. Siempre es desde que nos estamos enfrentando a las situaciones y chocamos, o simplemente evitamos el choque por X o Y motivo y vamos aprendiendo. Y eso nos permite que en el futuro, si volvemos a tener una situación similar, poderla manejar siempre de la mejor manera. Sobre todo dentro de esa parte, me parece también que la intuición ocupa un papel fundamental dentro del aprendizaje rápido. Sí. Porque el simple hecho de que ya lo apliques de una forma y que conozcas los tipos de aprendizaje que son diferentes, como lo explicabas ahora, que no es lo mismo tocar la guitarra, aprenderme datos históricos o a manejar conceptos médicos, ya tienes la intuición de las 3 y sabes que con respecto a las situaciones que te vayas enfrentando más adelante, en lo que sigas queriendo aprender, ya post, ajedrez y todo lo que se venga en un futuro, vas a tener ya una intuición de cómo abarcarlos, de cómo confrontarlos, de cómo llegar a ese punto que quieras llegar. Y eso me parece muy interesante porque de verdad considero que la intuición juega un papel fundamental. Sí, uno llama intuición a eso, lo que vos decís. Seguramente es más con la experiencia que con el conocimiento bruto. Pues la experiencia es un tipo de conocimiento, ¿no? Pero digamos que es más con las experiencias acumuladas y con las cosas que se van dando. Hay un estudio muy bonito que dice de que los médicos mayores son mejores detectando enfermedades comunes, mientras que los médicos recién graduados son mejores detectando enfermedades menos comunes. Y eso tiene una explicación muy interesante, y es que el que está recién graduado seguramente hace poco leyó sobre el síndrome de Sjögren. Más actualizado. Y el médico que lleva más tiempo, seguramente hace mucho tiempo no lee esa vaina. Sí. Y pues el síndrome de Sjögren no se le presenta todos los días a alguien, ¿cierto? Mientras que el que lleva 15, 20 años todos los días viendo infartos, fallas cardíacas, enfermedades renales, enfermedades pulmonares, pues de alguna manera ve a alguien con cierta cara, con rojo, con el cuello de cierta manera, con la barriga y con las piernas, y dice, póngale la firma que está en falla cardíaca, ¿cierto? De alguna manera esa experiencia lo llevó a que pueda extrapolar con la intuición más rápido, ¿sí? Pero interesante la primera parte, el hecho de que el que se acaba de graduar, que tiene más, digamos, frescos los conceptos y ha leído hace más poco tiempo el otro tema, es capaz de decir, uy, esto me suena como a algo que leí, a pesar de no tener, digamos, mucha experiencia y no haber visto muchos casos. O sea, creo que el tema ahí es la conjunción de ambas cosas. De ambas cosas, correcto. Sí. Ya la experiencia sin un conocimiento técnico o teórico, pues carece muchas veces de todo el potencial. Y obviamente la teoría sola es completamente inútil. Entonces alguien decía, recuerdo en el laboratorio de electrónica que decía, teoría es cuando sabemos cómo funcionan las cosas, y práctica es cuando hacemos que las cosas funcionen, ¿sí? En este laboratorio combinamos las dos a la perfección, ¿sí? Nada funciona y no sabemos por qué.
Entonces era un chiste muy chévere en el laboratorio de electrónica, ¿cierto? Porque tiene que haber un componente de ambas. Yo tengo que tener algo detrás para yo poder proceder con esa experiencia y esa intuición hacia dónde voy. De ahí la importancia de la memoria, de ahí la importancia de cómo yo obtengo cierta información, de ahí la importancia de cómo yo hago de que esa información se retenga, porque no sirve de nada pues yo estar chupando información para que se huele al otro día. De ahí la importancia de cómo, si bien hay una ruta, a medida que yo avanzo en mi propia ruta me encuentro de que tengo formas más eficientes de hacer las cosas. Sí, sí. Entonces, lo que decíamos ahorita. Hombre, el after recall, el space repetition, los tests programados, el método Feynman son, digamos, las puntas de lanza, pero probablemente a usted le funcione mejor una mezcla diferente de ellos. Correcto. Porque a lo largo de su proceso se ha dado cuenta de que así es, ¿sí? Yo creo que nos falta hablar de algo muy importante, la iteración, ¿cierto? Que es, digamos, yo como cojo una información o un método y lo llevo en práctica y itero, hasta que aprendo. Eso, digamos, podemos recapitularlo en la guitarra. Sí. Si yo solamente cojo la guitarra una vez por semana, no voy a aprender. Pero si yo intento y la canción de la alegría la toco todos los días, bueno, voy a aprender sí o sí. Sí. Entonces digamos que podríamos ir cerrando con la parte, creo que en el libro hay una parte dedicada a la iteración. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en práctica lo que tenemos que hacer y tenemos que repetirlo para poder nosotros, digamos, crear esa memoria muscular de lo que estemos haciendo como tal. Y no solo es la memoria muscular, es como tal la memoria, porque es que no es lo mismo. Vámonos a los idiomas, que ya los hemos tocado muchas veces. No es igual si yo voy a una clase de inglés 2 horas una semana, así me meto de verdad en el ambiente y aprendo el inglés. Así es. Y lo mismo pasa inclusive con las ciencias básicas como la matemática, la física o la química. Necesito estudiarlas más de una vez a la semana para yo poderme hacer Total. a estos conocimientos. La iteración es algo muy importante y para poderla llevar uno a cabo, más que motivación, hay que tener una disciplina, muy Ahí la clave brava. es eso. La disciplina. Sin la disciplina no hay nada. Porque pues como somos seres tan cambiantes, hay días en que no hay motivación, pero hay que tener el carácter y la disciplina para seguirlos abordando y para poder llegar hasta donde uno quiere llegar. Sobre esto el libro nos habla unas cosas muy interesantes. Nos dice, mire, lo primero es que usted tiene que tener claro para qué está haciendo lo que quiere hacer, ¿cierto? Su objetivo es tocar la guitarra porque quiero, maravilloso. Su objetivo es obtener una habilidad porque quiere mejorar su perfil laboral, buenísimo, pero tenga claro hacia dónde va, ¿sí? Lo segundo es que cuando hablamos de disciplina siempre hablamos de 3 grandes cosas. La primera es empezar a hacer la actividad, la segunda es mantenerme haciendo la actividad y la tercera es de alguna manera, ¿cómo decirlo? Optimizar la actividad, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gran mayoría de las veces tenemos problemas para iniciar la actividad. Entonces, la procrastinación es un mal enorme y gigantesco de casi todos, en donde yo sé que tengo que hacerlo, sé que lo quiero hacer, pero entonces más tarde lo hago, ¿cierto? Y entonces más tarde se vuelve mañana y mañana se vuelve la otra semana y así vamos, ¿cierto? Hay cosas muy interesantes como el método Pomodoro, que pues si bien no es de las técnicas súper recomendadas a la hora de estudiar, pero sí es un método que nos sirve para empezar a vencer la procrastinación. Y lo es porque nos permite generar secciones de corto tiempo. Entonces yo digo, solamente voy a dedicarme 20 minutos, o solamente voy a dedicarme 10, o solamente voy a dedicarme 5. Pero cuando yo digo, voy a estudiar 5 minuticos y arranco a estudiar esos 5 minuticos, pues al llevar 5 minutos de pronto es más probable que diga, pues hombre, ya estoy aquí sentado, ya le estoy haciendo, pues hagámosle otro ratico, ¿cierto? Y ya vencí al menos esa primera parte, que era la de la inanición, la de ni siquiera arrancar, ¿cierto? Es una de las cosas que nos sugieren que nos puede servir. La segunda parte es el mantenimiento de esa concentración, el mantenimiento de esa sesión de estudio. Eso es muy difícil hoy en día con todas las distracciones digitales que tenemos. Todo el tiempo estamos con el celular al lado, tenemos las notificaciones activadas, nos están escribiendo, ¿cierto? Pareciera que tenemos que estar contestando en tiempo real.
Entonces, una de las cosas ideales es disminuir esas distracciones, hacernos en un ambiente que nos permita estar muy centrados en lo que vamos a hacer y pues que estemos cómodos, que ojalá sea el mismo ambiente para la misma actividad, porque de alguna manera el cerebro relaciona también espacios con actividades. Si yo me acostumbro a estudiar siempre en la cama, es posible que mi cerebro asocie a la cama como un sitio de estudio y después voy a tener problemas de insomnio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, porque ya el cerebro dijo, no, esto no es para dormir, esto es para estudiar, entonces vamos a estudiar, ¿cierto? O lo mismo, o lo contrario, puedo acostarme en la cama o sentarme en la cama y de una me da sueño, pues porque es que es el sitio para dormir, ¿cierto? Entonces, tratar de hacer ese tipo de cosas. Y lo otro es la optimización del trabajo. Muchas veces creemos que es mucho más eficiente sentarme a leer 2 o 3 horas sobre el mismo tema que de pronto hacer sesiones de media hora intercalando los temas. Pareciera que es mucho más eficiente hacerlo con intercalación. Yo tomo media hora de un tema, tomo media hora de otro tema, tomo media hora de otro tema y de esa manera puedo abarcar 3 o 4 temas en una sesión de 2 horas y posteriormente retomo. Esto lo que permite es que el cerebro de alguna manera tenga como varias vías abiertas y que al mismo tiempo varia de esa información se esté acomodando sin saturarse y que yo pueda correlacionar conceptos que a la final van a tener como una mejor integración en la memoria. Yeah. Si yo digo voy a estudiar esta primera hora sobre biología, la segunda de pronto sobre bioquímica, la tercera de pronto sobre anatomía, la cuarta de pronto sobre fisiología, es probable que en esas medias horas de cada uno de esos subtemas yo pueda encontrar puntos en común que me ayuden a fijar memoria, que yo pueda decir, ay, esto se parece a esto y esto tiene como en relación con esto y esto también como que se acomoda por este lado y de alguna manera pueda optimizar esos tiempos de estudio. Así me he hecho solamente 2 horas en bioquímica, que a la hora voy a estar mamado ya de ver enlaces y toda la vaina, ¿cierto? Entonces, ese tipo de recomendaciones pues son interesantes para tener en cuenta. Porque, no es fácil mantener la disciplina. Yo creo que la disciplina es la llave que abre casi todas las puertas, que uno cree que el tener ciertas habilidades o el tener ciertas facultades es más importante, pero no. Yo creo que para el 99% de las personas la disciplina es la llave que abre las puertas, porque la gran mayoría de las personas no cuentan con habilidades excepcionales. La gran mayoría de las personas somos personas corrientes que necesitamos es disciplina para alcanzar las cosas que queremos. Yo digo disciplina y curiosidad. La curiosidad es una locura, a mí me mueve la curiosidad. La disciplina, pues bueno, es como el deporte, uno la va formando y se va amoldando a ella, pero la curiosidad es algo que digamos que es una gasolina brutal para cualquier proyecto, para todo. Yo creería que podemos cerrar acá. Me parece bien. Billy, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantó, vamos a repetirlo, ¿no? Pero ya claro viene en el lugar y todo. Y tocando el tema del experimento. El experimento, es que hay mucho buenísimo. Que hablar, hay muchas cosas para hablar. Sí, es total. También quiero que hable con Marco. Sería muy bueno. Y con Jean Paul, hacer las combinaciones. Brutal, padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Muy chévere. Bueno. ¡Wow! ¡Afectónico!